Bueno, vamos a continuar. Como lo comentamos la sesión pasada, este recorrido, este viaje de seguir los pasos de la vida de Jesús de una manera cronológica, pues requiere de parte de nosotros una introducción, dedicarle tiempo a esa introducción. Nos va a llevar tal vez 2 sesiones. Eh, ¿Por qué? Porque es importantísimo que nosotros conozcamos el contexto, la parte cultural, la parte política, la parte religiosa, los temas sociales, sin por eso dedicarle demasiado detalle, porque estamos hablando de un tema muy amplio, pero al menos tener algunas cosas básicas para poder comprender con quién habló Jesús, qué es lo que decía, cuál es el significado. Entonces, hoy vamos a iniciar con el tema de la introducción. Vamos a ver el tema de la geografía, el tema de las provincias. Vamos a ir iniciando con esa parte. Eh, como referencia, Mateo 4:23 nos dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente desde Galilea, Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Como pueden ver en este versículo, aparecen muchos nombres. Ahí tenemos el mapa para poder ubicarnos. El mapa se llama Palestina en el siglo I. En las Biblias, casi todas las Biblias, al final aparecen varios mapas y siempre va a aparecer una donde dice Palestina en tiempos de Jesús. Esa parte le llaman Palestina, así se ubica. Como quiero aclarar que el uso de Palestina que estamos viendo aquí tiene que ver básicamente con la parte histórica de cómo se le conocía la región por siglos. Y esa zona o esa región, porque es toda una región, no solamente abarcaba el territorio de Israel, sino abarcaba lo que es actualmente Jordania, Siria y una serie de lugares. En el mapa estamos viendo que la división política en los tiempos de Jesús está basado en provincias. Esa es la manera en que lo distribuyó el Imperio Romano, como una manera de administración. Les facilitaba muchísimo la administración. Había provincias en aquel tiempo, de provincias senatoriales y provincias imperiales. Las senatoriales, pues como el nombre lo dice, las administraba el Senado, y las provincias imperiales pues dependían directamente del César. En el caso de la Tierra Santa, estas provincias estaban administradas por el César. Así es que él se encargaba directamente de cobrar los impuestos, de dirigir todos los temas. Regularmente las provincias, cuando eran conflictivas, se las asignaban al César, es decir, administrada directamente por ellos, porque había una serie de conflictos. Y en el caso de Judea, como ustedes pueden ver ahí en el sur, ahí está la zona más verde, esa es la provincia de Judea. Ahí era una zona relativamente complicada, conflictiva por el templo, y como vamos a ver más adelante unos detalles. Galilea también era un poco conflictiva, sobre todo por la resistencia que había a la conquista que tuvo el Imperio Romano sobre toda esta zona, ¿no? Entonces ahí vemos que está Judea. Si lo queremos ubicar ahí directamente, Jerusalén, para ir conociendo el mapa. Este mapita es el que vamos a estar usando a lo largo del curso, y nos vamos a apoyar con otros más, pero este es el principal para poder ubicar y familiarizarnos con la ubicación. Ahí está Jerusalén, el centro de la vida religiosa de Judea. Ahí es donde está el templo, lugar santo, y por supuesto ahí lleva toda la actividad religiosa. Aunque es una de las provincias, no era tan rica como tal vez Galilea, que tenía mejores oportunidades, pero era de suma importancia por la cuestión religiosa, ¿no? Y tenemos también ahí Belén, un poquito más abajo, algunos 13 kilómetros, 15 kilómetros abajo de Jerusalén. Ahí está Belén, donde nació Jesús. Ahí lo tenemos ubicado en Judea. Acordémonos que Judea son los herederos o los descendientes del rey David. Se le daba mucha importancia porque pues ahí estuvo la monarquía davídica por un buen número de años, hasta que
por siglos, hasta que desapareció cuando ya viene Nabucodonosor y lleva cautivos a los judíos, los lleva cautivos a Babilonia, y allá están 70 años. Y después de regresar de Babilonia desaparece esa monarquía y ya pasa en manos de diferentes potencias, y hay diferentes reyes, que algunos eran judíos, otros no, pero de la línea genealógica o de la monarquía de David había desaparecido. Pero bueno, ahí está Belén, ahí lo ubicamos un poquito más, donde nació Jesús. Otro lugar importante es Nazaret, en el norte, ahí en la zona donde dice Galilea. Esa es la provincia de Galilea, al norte. Regularmente se comunicaban por el río Jordán. Acuérdense que lo platicamos la sesión pasado, cuando los judíos que vivían en Galilea o en Iturrea o Decápolis tenían que ir a Jerusalén, pues no cruzaban por Samaria, por conflictivos ahí históricos que tenían ya de varios siglos, que vamos a comentar más adelante. Pero bueno, ahí está el norte, donde vivía José con María. Ahí fue la aparición de Gabriel, el ángel en la Anunciación, ahí lo tenemos en ese lado. El mar de Galilea, que es un escenario muy importante de varios sermones de Jesús. Al lado de ahí, cerca, ahí fue donde estuvo la alimentación de los 5,000, donde Pedro caminó por el agua. Aunque se dice mar de Galilea, es el nombre, pues es un lago muy grande. Y mar, porque en hebreo, Maim, que es la palabra que se usa, es una palabra plural de aguas. Entonces le aplica también el mismo nombre Maim al mar. Entonces por eso tiene el mar de Galilea, aunque también se conoce como Tiberíades o mar de Genezaret, cualquiera de esos tres nombres, ¿no? Entonces ese escenario de muchos eventos importantes de la vida de Jesús, pues ahí lo tenemos en esa parte, el famoso mar de Galilea. El río Jordán, como les digo, no, el lugar del bautismo de Jesús, aunque Jesús se fue bautizado en el río Jordán, en la parte más al sur, más cercana a Jericó. Por ahí es donde debe de estar el lugar que se llama Betábara, ¿no? Y era el camino natural para poder trasladarse del norte al sur y sacarle la vuelta a Samaria, que también pues, fue un escenario de algunos eventos importantes o declaraciones de Jesús muy importantes, que también vamos a ver más adelante, ¿no? Capernaum es una ciudad importante junto al mar de Galilea. Es el escenario de sermones, milagros. Es el área donde Jesús hizo sus primeras giras de predicación en toda la zona. Vamos a decir que Capernaum es el centro de operaciones de Jesús en la gira del norte, es decir, del norte de la Galilea. Ahí está su centro de operaciones, ahí llegaba a descansar y volvía a salir a visitar todos los alrededores, ¿no? Entonces, Capernaum es una ciudad muy importante y vivía el apóstol Pedro, su familia de los primeros pescadores. Ahí estuvo los primeros llamados a los discípulos en el mar de Galilea. Así es que vamos a decir que el primer año o año y medio del ministerio de Jesús se desarrolla en toda esa zona de Galilea, a los alrededores de Capernaum. Por eso es importante ubicarlo, ¿no? Samaria, con su capital ahí en Samaria también, que es vamos a decir, la provincia de Samaria, son los samaritanos, emproblemados de siglos atrás con los judíos. Es una mezcla de judaísmo con paganismos. Se compitió muchísimo con el reino del norte, que se llamaba Israel, que desapareció. Bueno, todos los judíos del reino del norte fueron extendidos por todo el mundo antiguo, y ahí fueron los lugares que fueron ocupando diferentes gentes de otras denominaciones, otras culturas. Se fueron mezclando y se fueron copiando con un judaísmo que los mismos de Judea no lo reconocían. Entonces se sentían como traicionados, y los judíos realmente no cruzaban la tierra de Samaria, no la tocaban porque la veían contaminada. Eran enemigos, realmente lo tenían así en ese trato. No tenían trato, vaya, por si lo queremos ver de esa manera. Pero es importante ubicarla porque ahí hay algunos de los eventos importantes también que vamos a comentar, ¿no? Entonces ahí tenemos más o menos el mapa para irnos familiarizando con ellos. Bueno, tenemos el Imperio Romano para ubicar Palestina. Ahí tenemos esa zona, como les estaba platicando. Palestina es el nombre que se le da no es una región, no tiene una delimitación política.
así Roma lo fue ubicando y así se le conocía. No se le conoce como el Reino de Israel porque el Reino de Israel había desaparecido 700 años antes de Cristo, que es el Reino del Norte, y fue conquistado por Siria, y toda la población de las 10 tribus de Israel fueron extendidas y desparramadas por toda la región. Quedó solamente el Reino del Sur, que es Judea, y que por supuesto en el año 650 Nabucodonosor lo conquista, ¿no? Y después de ahí que regresan los judíos de Babilonia, pues sí reconstruyen Jerusalén, reconstruyen el templo, y la monarquía desaparece, ya los sacerdotes son los que se encargan de gobernar, y por 400 años, 450 años o 500, estuvo como pelota de ping pong bajo el dominio de una potencia, y luego los egipcios, y luego Siria, y luego otros, pero realmente no lograron ellos tener una delimitación política, iba cambiando de nombre. Entonces, alrededor de 150 años antes de Cristo se le empezó a llamar a toda la zona Palestina. Por esa razón, ustedes van a ver en sus Biblias los mapas donde siempre dice Palestina en los tiempos de Jesús, y no dice Israel, pero esa es la razón, porque en los tiempos de Jesús el reino de Israel no está existiendo como tal, no tiene una delimitación política, aunque existe el pueblo de Israel, ahí está presente. Toda esa zona fue conquistada por el general Pompeyo en el año 63 antes de Cristo, y conquistó Jerusalén, entró hasta Jerusalén, se apodera de ella, y Palestina pues pasa a formar parte ya del Imperio Romano. Es ahí donde todo se va extendiendo el Imperio Romano, y ya empieza a poner sus autoridades Pompeyo, va buscando gente fiel a su alrededor que lo pueda ir apoyando con toda este dominio que ellos estaban teniendo. Así es que una característica de los romanos que tuvieron es que les permitía conservar las costumbres a los pueblos conquistados, costumbres locales, religiosas, pero el tema político es un tema solamente de él. Toda la política exterior es un asunto de Roma. Controlan las monedas, la economía, imponen los impuestos en los caminos, por supuesto muy altos impuestos de Roma hacia los pueblos conquistados. Demandaban, por supuesto, que cada procurador romano que administraba una provincia, pues tenía que dar un mínimo de impuestos, y los procuradores se las arreglaban para poder asegurarse de que cada ciudad entregara una cantidad anual de impuestos. Entonces eso escalaba los impuestos de tal manera que al final de la escala de la pirámide, el pueblo era el que sufría por los altos impuestos. ¿Por qué? Porque pues tenía que mantener el aparato militar, que era poderosísimo de Roma, ¿no? Juntamente con todas las administraciones y con todo lo que tenía que tener. Pero para poder conservar Roma todo ese poder en las provincias, se hacía de hombres que le fueran fieles, fieles entre comillas, porque pues se encontraba con personas que querían congraciarse con los romanos para buscar algún puesto, alguna posición importante, y uno de ellos es Antipas y el Idumeo. Este señor se congració con los romanos, con el emperador, con Pompeyo y con los que vinieron después, y logró un puesto de procurador de Palestina, es decir, la zona, ser el administrador de todos esos lugares, estas provincias, y por supuesto, pues él juraba sus lealtades principalmente a Roma. Este Antipas no es judío, él es un idumeo, es decir, de una región al sur de Judea, pero se convierte al judaísmo, su familia se convierte al judaísmo, es decir, es un prosélito, pero no viene de sangre judía, entonces no es 100% judío para los judíos. Pero bueno, él es el administrador ahí en ese tiempo, en el año 63, en adelante, ahí es donde él empieza a aparecer, ¿no? Y al morir Antipas, pues su hijo Herodes se convierte en rey de Palestina. Herodes, que posteriormente se llamaría Herodes el Grande, él, del 37 al 4, murió en el 4 después de Cristo, ¿no? Este Herodes el Grande, pues fue un vasallo de Roma, siempre le daba por donde soplaba mejor el viento, y entonces trataba siempre de quedar bien con los romanos, y al mismo tiempo quería quedar bien con el pueblo judío,
porque los judíos no lo aceptaban porque era idumeo, es decir, era un judío converso y no tenía derecho a ser rey de los judíos, ¿no? Entonces Herodes el Grande, que reinó en estas provincias después de su padre y en Palestina, era una persona muy insegura. Y era una persona que tenía miedo de que todos le fueran a quitar el puesto, porque no era una posición o no era un reinado o un trono que se había ganado legítimamente o que tuviera derechos sanguíneos a esa monarquía. Siempre vivía con temor y así es que mandaba a matar varias personas, incluido, se dice que mandó a matar a dos de sus hijos, a una de sus esposas, pero al mismo tiempo era un constructor, es decir, logró desarrollar bastante Jerusalén, construyó el famoso templo de Herodes en Jerusalén, una maravilla de la época. Realmente la construcción que él hizo fue muy costosa, muy elaborada, muy hermosa. De acuerdo a los historiadores, le decían que era una de las maravillas de la antigüedad. Nada que ver con el templo que había construido Salomón, ni de chiste. Entonces esto lo extiende en gran manera, le invierte muchísimo dinero. Todavía se puede ver actualmente en Jerusalén, ahí en el Muro de los Lamentos, donde vemos a veces a los judíos que están orando en el Muro de los Lamentos, ahí todavía se puede ver algunas de las piedras que llevan el sello de Herodes, lleva como un marco alrededor, todas las piedras de la muralla, de los muros del templo, llevan esa marca de Herodes. Así que fue un gran constructor, siempre se quiso ganar a los judíos no lo aceptaban totalmente y él estaba en medio de entre los romanos y los judíos y siempre vivía con ese temor. Ahí podemos ver en el mapa cómo él reina sobre toda esta zona de Palestina, desde Jerusalén, Gaza, hasta Tiberíades, Mar de Galilea y todavía unas ciudades más al norte hacia Kenata, por allá, más lejos todavía. Pero ahí tenemos esa zona donde reina este es el Herodes cuando Jesús nació en Belén. Cuando Jesús nació en Belén es el Herodes que llegaron los reyes magos, ¿se acuerdan? Aquellos magos que se presentaron al rey Herodes. Bueno, es este. Y es importante que vamos a platicar un poquito de los Herodes, porque son varios, y a lo largo de los evangelios nos vamos a topar con ellos, con diferentes nombres, y a veces se repite Herodes y Herodes, porque cuando Jesús fue juzgado también dice que fue llevado al rey Herodes, pues no es el mismo, es uno de los hijos, y luego vemos que el apóstol Pedro fue encarcelado por Herodes, bueno, fue otro Herodes, el nieto. Entonces ahí vamos a nada más ubicarnos. Sé que esta parte puede ser medias complicadas de los nombres, pero es importante que estemos familiarizados porque son los encuentros que Jesús va a tener con todos ellos, ¿no? Entonces ahí vemos más o menos la influencia. Al morir este Herodes el que mandó matar a los niños inocentes cuando Jesús nació en Belén, murió en el año 4, pues ese reinado se divide en 4 tetrarquías o 4 zonas que incluían varias provincias, ¿no? Y vamos a nombrar a algunos, uno de sus hijos, Aristóbulo, que reinó del 4 al 6, él gobierna Idumea, Judea y Samaria. Este Aristóbulo es aquel cuando Herodes el Grande que manda matar a los inocentes, estos niños inocentes, pues José, María y Jesús huyen a Egipto y allá están algunos años. Y luego dice el Evangelio que un ángel se le aparece a José y le dice, regrésate a Israel porque Herodes ha muerto y en su lugar quedó Aristóbulo, pero no te vayas a Belén, vete hasta Nazaret porque Aristóbulo salió igual de malo que su padre Herodes. Tan es así que duró unos cuantos años. Algunos dicen que duró 4 años, otros dicen que nada más duró 2 o 6, pero fue realmente muy malo y él reinó en Judea. Y fue en ese momento que tuvo que Jesús de pequeño y José y María irse hacia el norte, hacia la provincia de Galilea. Así es que él reina sobre estas 3 provincias, Aristóbulo. Arquelao también fue otro de los hijos que también heredó de su padre Aristóbulo, Judea, Samaria y Idumea y gobernó 6 años más o menos. Otro de los herederos, Herodes Antipas. Este Herodes fue el que mandó matar a Juan el Bautista, cortarle la cabeza a Juan el Bautista, ¿no?
Es toda una historia, una trama de todo lo que hay entre estas familias de reyes idumeos que valdría la pena estudiarlo después, pero aquí nada más estamos viendo este panorama para tener alguna idea. Herodes Antipas, Juan el Bautista lo estaba exhibiendo públicamente porque le había quitado la esposa a su hermano y el hermano se había casado con su sobrina. Total, la relación estuvo tan mal, las expuso y ahí estaba su cuñada Salomé, que empieza a pedirle también la cabeza de Juan el Bautista. Bueno, fue este Herodes el que manda cortarle la cabeza a Juan el Bautista, ¿no? Estoy anotando estos gráficas para tener alguna idea de cómo se distribuyeron en los tiempos de Jesús. Y el otro Herodes, Herodes Filipo, que reina hasta el año 34, y él reinó sobre Iturea, Traconite, Batanea, todas esas zonas, donde estaba precisamente Cesarea de Filipo, muy al norte, pues es también parte importante de todas estas familias. Es toda una trama, es toda una novela entre estos hijos y los que heredaron los tronos hasta el nieto y el bisnieto de Herodes el Grande, que fue de los últimos cuando ya hay una expulsión de los judíos después del año 70 en la destrucción del templo. Pero todos ellos son parte importante porque son los personajes que salen en los evangelios y que Jesús tiene trato con ellos, ¿no? Desde el que lo juzga, que pues es Herodes Antipas, cuando Pilato dice que Herodes andaba de visita ahí en Jerusalén, pues dice, si este Jesús es Galileo, pues que lo juzgue Herodes. Es Herodes el que está hablando, no Herodes el que mandó matar a los niños, no es el Herodes que mandó matar por ejemplo, a Juan el Bautista, son otros los descendientes. Entonces, ahí tenemos más o menos una escala de cómo estaba gobernándose en ese tiempo la autoridad. Eran reyes que no son judíos o son judíos convertidos, son proselitos, pero no tienen sangre real, es decir, no tienen derecho al trono, entonces nunca fueron vistos bien por el pueblo, los tenía como impostores y sobre todo porque le hacían las caravanas al Imperio Romano, ¿no? Bueno, y también tenemos el otro gobierno, que es el gobierno, el Sanedrín, que es un consejo de gente de gran influencia en el pueblo de Israel. El Sanedrín se encargaba de todos los asuntos referentes a los temas religiosos, a los temas de las tradiciones y a las costumbres. Regularmente era de 70 ancianos, por decirlo de esa manera, 70 personas ya mayores, y uno que es el sumo sacerdote, que es el que preside. Este grupo es un grupo heterogéneo de diferentes posiciones entre los fariseos, que eran los que estaban ahí entre ellos, que eran importantes. Los saduceos también eran parte de estos grupos del Sanedrín, los sacerdotes, y es presidido por el sumo sacerdote y había dos escribas, es decir, ahí estaba por decir la nata de toda esta sociedad religiosa de Israel. Ellos son los que se encargaban de tratar solamente asuntos religiosos. Aunque la ley establecía, y me refiero a la ley religiosa, había algunos casos que merecían ser lapidados o ser condenados a muerte, ellos no tenían autoridad para condenar a muerte a nadie. Si había un caso así, pues era solamente Roma la que podía decidir si merecía la muerte o no. Por esa razón, cuando vemos a Jesús que es llevado ante el Sanedrín, pues ahí lo juzgan, pero no pueden hacer nada con él, se lo mandan a Pilato para que lo condene a muerte, y Pilato se lava las manos, se lo manda a Herodes porque pues, es de la jurisdicción de Galilea, y Herodes también como que no quiere meterse en problemas, nadie quiere meterse en problemas, en mandar a juzgar a alguien a condena de muerte, pero el Sanedrín no tenía la autoridad. Entonces acuérdense de ese pasaje donde Pilatos está hablando otra vez con la gente del pueblo y el Sanedrín, los sacerdotes ahí entre la multitud,
y había una catafixia, si lo queremos de ver de esa manera, porque la costumbre de la Pascua es que el Imperio Romano o el procurador romano, para congraciarse con el pueblo de Israel, soltaba a algunos de sus presos, a unos líderes presos, y en este caso estaba el famoso Barrabás. Entonces todo el mundo pidió pues que soltaran a Barrabás y que condenaran a muerte a Jesús. Y ahí es donde hay esas palabras que han retumbado a través de la historia, donde decían que la sangre, porque decía Poncio Pilato, dice, yo no le veo culpa a este hombre, es sangre inocente, pues que su sangre inocente caiga sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Entonces esas palabras son aterradoras porque se usaron pues malamente a través de los siglos para perseguir a los judíos de una manera arbitraria. Y digo malamente porque pues finalmente no son esas las palabras y de ahí empezaron a echarle culpa que crucificaron a Jesús, pero realmente fue la autoridad romana. Entonces, pero si lo queremos ver en términos espiritual, realmente fue el pecado de todos nosotros que llevó a Jesús a morir en la cruz, que sin entrar en temas judiciales y quién tenía razón. Pero todo ese enredo que se da en los últimos días, que vamos a estudiar también aquí, cuando llegue el momento de estudiar, cuando prenden a Jesús hasta la hora de la crucifixión, todo ese proceso durante la noche lo vamos a seguir en un mapita de Jerusalén por donde se desplazó Jesús en todos esos juicios toda la noche, pero fue precisamente por eso, por el Sanedrín no tiene autoridad para condenar a muerte, Roma no se quiere meter en problemas y decía, esto es un asunto religioso, arréglense entre ustedes. Bueno, el Sanedrín regulaba todas estas cosas y por supuesto todas estas costumbres, ¿no? Y vamos a ver un poquito ahí de los personajes de ellos. El sumo sacerdote, que es el que preside, pues es la máximo representante del templo y el Sanedrín. No hay mayor autoridad espiritual más que él. Su oficio es vitalicio, es decir, hasta que se muera. En ese caso era un saduceo, y en los tiempos de Jesús eran saduceos, y colaboraba con Roma, es decir, el sumo sacerdote también se ponía de acuerdo con Roma porque Roma le daba muchos favores en algunas ocasiones para poder que mantuviera al pueblo tranquilo, ¿no? Y los procuradores romanos se encargaban de quitar y poner sumos sacerdotes a su antojo. Curiosamente así fue, ¿no? Roma ponía al sumo sacerdote que más le convenía y que mejor figuraba para el control del pueblo de Israel. Así es que aunque era una función espiritual y era una función sumamente importante, ya para los tiempos de Jesús era una posición que muchos anhelaban tener y a través de varios arreglos y convenios, inclusive hasta matrimonios, lograban posiciones muy altas y congraciarse con Roma era el que daba la última palabra de ser aceptado como sumo sacerdote. Pero era la máxima autoridad del Sanedrín y de los oficios del templo. En los tiempos de Jesús, ya mayor, cuando fue el crucificado y aprendido, había dos sumos sacerdotes, Anás, que ya estaba retirado, que aunque el puesto era vitalicio, Roma no le convenía este sumo sacerdote y tuvo que pedirle que el sobrino de Anás, que era Caifás, tomara su lugar. Entonces, en ese momento había dos sumos sacerdotes. Una figura muy extraña porque debería ser uno y es vitalicio hasta que se muera, se levanta el otro. Pero es como ha sucedido en nuestros días que ha habido dos papas en los años recientes, uno retirado y el otro en funciones. Bueno, algo así había en los momentos de cuando Jesús fue aprendido, dos sumos sacerdotes, pero uno de ellos es el que regía el Sanedrino. Él es la máxima autoridad de la santificación de todo. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Y también pues estaban los sacerdotes en el Sanedrín. Los sacerdotes son funciones hereditarias, venían de la tribu de Leví, de Aarón, de Judá. Había alrededor de 7,000 sacerdotes en 24 órdenes que atendían el templo durante todo el año según la orden. Todos los sacerdotes, en los tiempos de Jesús había alrededor de 7,000 en toda la Tierra Santa,
y se distribuyeron en 24 órdenes de acuerdo a las familias y los apellidos, y cada orden le tocaba servir en una temporada o fecha durante el año, de tal manera que el templo siempre tenía suficientes sacerdotes para los oficios de todos ellos, ¿no? Entonces ahí hay todo un recurso de los sacerdotes que nacen en ese derecho de ser sacerdote y entraban en funciones pues una vez al año de acuerdo cuando le tocaba las 24 órdenes. Así es que era un grupo básicamente empobrecido, ¿no? Porque vivían de lo que podían obtener del templo, imagínense, era un grupo muy grande, y de la ayuda que podían encontrar en el templo, en el pueblo. Está el otro grupo de los saduceos, que también forman parte del Sanedrín. Los saduceos son gente de alta sociedad, simpatizan con Roma, es decir, se llevan muy bien con el Imperio Romano. Ellos tienen varios problemas teológicos con el resto de los fariseos. Nada más creen en la ley. Ellos nada más dicen que la palabra de Dios son los 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Los demás libros de profetas y salmos, ellos no lo veían como palabra de Dios. Era gente a una manera muy extraña de poder vivir su judaísmo. No creían ellos en una promesa de un reino futuro, de un reino venidero. No creían tampoco en el tema de la resurrección, por supuesto, no en el alma eterna, ellos no creían en la eternidad del alma. Entonces, teológicamente no tenían afinidad con el resto, pero sin embargo tenían mucha influencia, y Roma los consultaba muchísimo para tomar decisiones. Ellos tenían muchísimo poder en los tiempos de Jesús. Jesús tuvo varios encuentros ahí con ellos, con los saduceos. Tuvo varias discusiones también fuertes, porque Jesús hablaba y decía que él venía a traer el reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos ya estaba entre ustedes, y entonces eso chocaba totalmente con los saduceos, y lo veían como alguien que venía a alterar totalmente la cuestión religiosa. Tuvo encuentros muy fuertes, ¿no? Pero eran de gran influencia, ¿no? Y el otro más conocido, que es el que más hemos oído siempre, es el de los fariseos. Estos son separatistas, ellos son ultra religiosos, exagerados en el cumplimiento de los detalles de la ley, tienen muchísima influencia sobre la gente de posición, mucha influencia en el templo, mucha influencia en el pueblo, son nacionalistas y por supuesto no simpatizan con Roma. Siempre los ve como enemigos, y para Roma siempre veía a los fariseos como alguien que estaba provocando situaciones complicadas, ¿no? Entonces, estos fariseos, que son los súper exigentes del cumplimiento de la ley, son los que Jesús también tiene encuentros pues muy fuertes, encuentros teológicos. Mateo habla de varias conversaciones donde Jesús les llama raza de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, pues se está refiriendo a todos ellos, ¿no? Y todos ellos estaban ahí en el templo cuando iban de visita a Jesús, a la enseñanza, pues ahí tenía todo este encuentro. Así es que ellos forman parte del Sanedrín. Como pueden ver, pues no era un grupo muy favorable con Jesús, ¿no? Y estaban los escribas, que Jesús también tuvo varios encuentros con ellos. Son los eruditos de la ley. Ellos tienen el propósito, el objetivo de preservar los escritos sagrados, interpretarlos y aplicarlos a las necesidades de su tiempo, es decir, actualizar todos los temas de las costumbres de los tiempos de ellos. Y son, por supuesto, gente también importante, aunque había en menor grado en el Sanedrín. Sin embargo, Jesús tuvo también un buen número de encuentro con ellos. En alguna ocasión, dice la Escritura, que vinieron los escribas y a preguntarle a Jesús: Maestro, ¿qué debemos de hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús les dijo: ¿son ustedes escribas? Digo, ¿qué es lo que dice la ley? Y ellos responden: pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice: bueno, pues hagan ustedes eso y ahí entrarán al reino de los cielos, ¿no? Y empieza Jesús a hablar acerca del amor.
Y ahí es donde aparecen todos esos personajes que Jesús tiene todos estos encuentros. Ahí tenemos en esta gráfica, pues más o menos los diferentes grupos de influencia religiosa y de autoridad religiosa sobre la vida de Israel. Ellos no entran a nada de los temas civiles, solamente son autoridad religiosa, pero pues por supuesto tienen control e influencia sobre el pueblo. Entonces ahí tenemos el gobierno de la vida del pueblo de Israel, está dividido en dos partes: los asuntos civiles, que se encarga el César, procuradores, los reyes y los magistrados, todo ese tema civil, y los asuntos religiosos, que se encarga el Sanedrín, con todas las divisiones que están ahí entre ellos, ¿no? Digo divisiones porque al final de cuentas estos grupos, que algunos pudieran verlos como políticos o religiosos, tienen choques teológicos entre ellos, y a veces el tema de la resurrección era discusión entre ellos. Entonces ahí están los dos grupos que se encargan de gobernar, de dirigir al pueblo de Israel en los tiempos ahí de Jesús. Vamos a ver un poquito, comentar un poquito sobre los círculos sociales, es decir, los diferentes grupos sobre los cuales se puede distribuir todo este tema de los judíos. Permítanme un segundo. ¿Cómo está el pueblo de Israel? ¿En qué tipo de grupos están? Pues ahí están los que hablamos ahorita, los que comentamos, que son los principales, los influyentes, el Sanedrín, sumo sacerdote, los sacerdotes, levitas. Los levitas no lo comentamos ahorita, pero los levitas son los descendientes de la tribu de Leví. Los sacerdotes son los descendientes de Aarón, son los que tienen derecho al sacerdocio, y la tribu de Leví son los levitas, son los que se encargan de todo el servicio del templo. Es decir, el templo requeriría de grandes cantidades de personas para las funciones de limpieza, abrir las puertas, la reconstrucción, preparar todos los utensilios, la alabanza, la adoración, instrumentos musicales, todo el aparato que se requería para que el templo funcionara dependía 100% de los levitas. Nadie podía hacer esas funciones más que ellos. Estos son descendientes de la tribu de Leví, nacen siendo levitas, y los sacerdotes descendientes, por supuesto, de Aarón. Y bueno, están los escribas, que ya lo comentamos, los saduceos, los fariseos y la guardia del templo. Es decir, para guardar el orden, Roma les permitía a los judíos tener su propia guardia. Es la guardia del templo, se encarga del orden del templo. ¿Por qué? Porque aunque el templo es grande y hay muchos asuntos, es impensable que la guardia romana, los soldados romanos, vayan a entrar al templo a poner orden, porque esa es una profanación. Entonces, para poder orden ahí dentro de los tumultos en los grandes atrios, pues es la guardia del templo. Entonces, todos estos están relacionados aquí con los diferentes grupos de la vida en el templo, de la santidad que se debe de llevar, ¿no? Y ahí estaban los otros grupos. Y bueno, pues abajo de ellos tenemos al pueblo en general, es decir, a los judíos, los que nacieron judíos. Los judíos griegos son aquellos que son de sangre judía, pero nacieron en alguna ciudad helenística, helenizada, como Alejandría. Son judíos que hablan griego. Hablar griego en aquel tiempo, pues es semejante de hablar inglés o hablar francés, es decir, ir a una escala mucho más avanzada, o no avanzada, sino desarrollada en el último grito de las comunicaciones y de la filosofía. Era importante hablar griego. Entonces, muchos de estos judíos que vivían en Jerusalén, inclusive tenían su propia sinagoga de habla griega. Entonces estaban los judíos que hablaban el arameo, que es el lenguaje general de la calle, y los judíos griegos, que se sentían ellos superiores, como si hubieran llegado de Nueva York a vivir ahora ya elegido, pues se sentían los máximos. Pues Jesús tuvo encuentro inclusive con ellos, varias discusiones. El papel de la mujer dentro de los círculos sociales también es algo que vale la pena comentar, y ahorita vamos a hablar un poquito más al detalle. No tenía la misma posición que los hombres, lo hemos visto anteriormente. Es interesante que Jesús, en sus comentarios, y lo veremos también, él hace comentarios para dignificar a la mujer. De hecho, es toda una revolución lo que Jesús hace en su tiempo en el trato de los derechos de la mujer.
algo que no había anteriormente. Entonces, a partir de Jesús, con los discípulos y que va desarrollándose la iglesia, el trato que tiene la mujer dentro de la comunidad, pues es mucho mejor, inclusive tienen posiciones de autoridad. El libro de los Romanos, en el último capítulo, nos habla inclusive de una mujer que llegó a ser como un apóstol, es decir, tenía autoridad sobre gente, ¿no? Pero eso es algo que Jesús hizo, ¿no? Porque el papel de la mujer estaba en un nivel inferior. Y estaban los prosélitos también que había ahí, son gente gentil, vamos a decir que son extranjeros que se convierten al judaísmo. No nacen siendo judíos, se convirtieron. El judaísmo no es una religión de buscar convertidos, no es así. Sin embargo, hay una puerta que está abierta donde algunos podían ingresar y formar parte de los hijos de Israel a través de los rituales, la circuncisión y toda una serie de cosas. Pero son grupos aparte porque no siempre son aceptados porque no nacieron siendo judíos, ¿no? Batallan para buscar un lugar en la posición social dentro del pueblo de Israel. Sí tienen derechos a entrar al templo, pero no tienen 100% los mismos derechos que tienen los judíos nacidos en Israel. Había otro grupo de personas que se llamaban los temerosos de Dios. Estos son gente que son gentiles, que asisten a la sinagoga, simpatizan con los principios del Dios de Israel, simpatizan con la religión, pero no son convertidos, no están circuncidados, solamente van a la sinagoga, les gusta escuchar, aprender, inclusive hay un tipo de sacrificio que ellos podían llevar al templo, pero no son judíos, no tienen todos los derechos. Y por lo tanto, también están limitados en cuanto a las relaciones sociales con el resto del pueblo, ¿no? Hay otro grupo social religioso que se llama los esenios, que es un grupo ultra religioso, mucho más que los fariseos. No reconocían el templo de Jerusalén porque ellos decían que ya estaba contaminado por los romanos y por las incursiones que tuvieron los diferentes, vamos a decir, potencias que había, los diferentes imperios entraban al templo y lo profanaban, inclusive Antíoco IV, anterior a los romanos, pues había sacrificado un puerco dentro del templo. Entonces, imagínense toda esa profanación. Y los esenios decían que no, que ese templo ya no, y ellos estaban fuera de la sociedad, vivían cerca del Mar Muerto, una comunidad que se llamaba Qumran, que por cierto hubo unos descubrimientos de unos rollos antiquísimos ahí en 1947. Ahí se descubrieron en las ruinas de Qumran muchos de los manuscritos de los esenios. Ellos seguían esperando al Mesías. Y están también otro grupo, los celotes. Los celotes son judíos, nacidos judíos, son nacionalistas, vamos a decir que son los guerrilleros que están en contra de Roma, y les decían sicarios también, pues sicarios porque usaban una daga que le llamaban sica, y por eso los llamaban los sicarios, ¿no? Pero eran grupos, vamos a decir, que hacían incursiones y mataban a veces gente romana, provocaban problemas, son revolucionarios, ellos anhelan que Israel sea libre del yugo de los romanos. Y ese grupo también a escondidas, pero ahí estaban. De hecho, uno de los apóstoles era un celote, es decir, fue llamado por Jesús, pertenecía a ese grupo violento y fue llamado a ser uno de los discípulos de Jesús. Y bueno, y estaba el otro grupo de los impuros, gente que eran los intocables, como si fuera las castas de la India. Ya ven que hay varias castas y la más baja eran los intocables. Bueno, aquí también había un grupo de impuros, como los curtidores de pieles, los que estaban asociados a los trabajos funerarios, porque tocaban muertos, ciertas funciones que tenían, como el lavar los cuerpos de los difuntos, pues eso los hacía impuros. Otras personas que pudieran estar por alguna causa impuros, por alguna situación como la lepra. Bueno, todos estos son gente que está fuera de la sociedad y son gente que vive quizá algunos fuera de la ciudad de Jerusalén o fuera de los poblados para no tener contacto con ellos, porque estos impuros son fuente de contaminación. Es decir, la gente no puede ir al templo a ejercer sus rituales si primero no se purifica días antes.
3, 4 días antes tiene que ir a sacrificar para purificarse. Y tiene que mantener 4 o 5 días la purificación para poder que su sacrificio, el cordero que va a llevar, se mantenga santo, ¿no? Pero este grupo de gente son fuente de contaminación. Si alguien que había sido purificado previamente llega y tiene tratos o entra a alguna casa de alguno de ellos o es tocado por alguno de ellos, por supuesto, su santificación o su purificación se vuelve contaminación, se vuelve impuro que ya estaba purificado. Entonces, por esa razón, tenían que estar aislados totalmente o al menos marcados para que la gente no se pudiera acercar. Y bueno, pues tenemos a los gentiles, todos aquellos que no son judíos, ni convertidos, ni prosélitos. Estamos hablando desde el Imperio Romano hasta los pueblos vecinos, que tenían trato con Roma y entraban a la Tierra Santa, tenían trato con algunos judíos también que no llevaban bien su religión o al menos no estaban interesados en las purificaciones, y convivía con gentiles. Ahí estaba Jerusalén, estaba Israel y algunas ciudades, inclusive Galilea, la provincia de Galilea, donde Jesús vivió toda su vida, le llamaban Galilea de los gentiles, porque sentían que estaba ya mezclada entre judíos y muchos gentiles tenían ahí sus propiedades, sus negocios. Entonces no veían a Galilea como una tierra totalmente santa, ¿no? Entonces, por culpa de los gentiles, que los judíos tenían prohibido entrar a casa de un gentil, porque perdían su santificación, su purificación. Y bueno, pues estaban los griegos también, como lo comentamos ahorita, egipcios, romanos, etcétera, que pueden ser paganos que están en ese momento pues ahí viviendo en la Tierra Santa y conviviendo con los judíos. Y tenemos el otro grupo, y lo que hablamos ahorita, los procuradores enviados de Roma, la guardia pretoriana que vivía al lado del templo. Ahorita vamos a ver un mapita para ubicarlos. Ahí vivían con sus familias los más privilegiados y traían sus esclavos. Cada uno de ellos traía su propia religión, sus propios altares, sus propios templecillos. Los reyes, que no siempre fueron judíos, los publicanos, cobradores de impuestos, trabajaban para Roma, los traidores, que los veían como gente que había dado la espalda al pueblo de Israel, los centuriones con sus esclavos, los herodianos, aquellos que estaban a favor de los reyes, ¿no? Pues ahí tenemos más o menos, sin entrar a tanto detalle, los diferentes grupos sociales. Ese es el pueblo, ese es el encuentro que Jesús tiene en diferentes momentos. Acuérdense que había una ocasión que Jesús se le acercó a una mujer sirofenicia, ahí estaba en el pueblo de Israel, y le pidió un milagro, que la sanara de una enfermedad de flujo. Una ocasión un centurión fue a pedirle a Jesús que sanara a su siervo. Entonces vemos que Jesús trata con toda esta gente, desde los sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, los gregorianos, los herodianos, los del César. Con todos estos grupos trató y los trata de una manera diferente. Por eso me pareció importante que los comentáramos, cuando menos tener una idea de quiénes eran, y cuando llegue el momento, pues vamos a ir afirmando lo que ya platicamos y extendiendo más información. Pero ahí tenemos los grupos sociales, todos regidos por Roma y por el Sanedrín, que se encargan de poner orden en la vida social. Y había un grupo de los excluidos que quiero poner un poquito más de detalle, que ya lo comenté, pero quiero hablar un poquito más de detalle. El papel de la mujer, eso es importante entenderlo para poder ir viendo los detalles que Jesús tendrá en todas sus conversaciones. La mujer no tenía los mismos derechos civiles ni religiosos que tenía, por ejemplo, el hombre. La mujer vivía totalmente dependiente de su padre hasta los 12 años. Normalmente a esa edad ya se celebraban los desposorios. Ella estaba comprometida en matrimonio y al año siguiente, pues el matrimonio. A partir de ahí, era totalmente dependiente del marido. El marido podía divorciarse de ella, pero ella no podía divorciarse del marido. No tenía derechos. De hecho, cuando se divorciaba, salía de la casa, cuando el marido la expulsaba y pedía el divorcio, ella salía con lo que traía puesto. Así decía la ley. No se podía llevar absolutamente nada, ni los hijos. Los hijos le pertenecían al marido. Entonces, por eso siempre traían sus pulseras de oro, la dote la traían puesta, porque en cualquier momento, si el marido la expulsa y ya consiguió el divorcio, pues ella se tenía que ir
con lo que traía puesto y quedaban expuestas a la mendicidad, a la prostitución para poder sobrevivir. Ya no regresaban a la casa de su padre, ya era muy difícil, entonces quedaban en la calle, ¿no? Entonces ahí es toda una situación que Jesús se enfrenta con ellas y hay un enfrento que Jesús tiene contra los hombres, una palabra dura en Mateo 19 que lo vamos a comentar sobre el tema de por qué repudiaban a las mujeres y Jesús le decía que no podían repudiarlas por cualquier causa, ¿no? Hasta los discípulos ahí dijeron, pero es una palabra dura, maestro. Si es así, entonces no tiene caso casarse. Lo vamos a comentar cuando llegue el momento. Pero así veían a la mujer en la pérdida de todos esos derechos y en la posición que tenían. Los leprosos también ya lo comentamos, se les consideraba inmundos, fuente de contaminación, no podían vivir por ningún motivo en Jerusalén, jamás, ni entrar al templo, mucho menos. Entonces ellos tenían lugares especiales que eran los leprosarios. Ahí vivían todos confinados y si por alguna razón tenían que salir a la calle, tenían que anunciarse con una campana, no podían acercarse a más de menos de 8 o 10 metros y tenían que anunciar en la calle que ellos iban caminando. ¿Por qué? Porque la lepra se consideraba fuente de contaminación, porque se consideraba que la piel ya estaba muerta. Entonces ahí es donde ellos lo consideraban como fuente de contaminación. Entonces ellos eran, por supuesto, rechazados. Los desahuciados, tanto enfermos, desahuciados como incapacitados mental o incapacidad físico, no podían entrar al templo más allá de los atrios. No se podía. Hay ciertas zonas de santidad donde ellos no podían pasar, aunque fueran judíos, nacidos judíos, pero su incapacidad estaba en su enfermedad. Incapacidad estaba en su incapacidad para poder ir más adelante. Recordemos el pasaje de aquel eunuco en el libro de los Hechos, cuando un eunuco que venía de Etiopía, judío, prosélito, convertido al judaísmo, fue al templo al sacrificio, pero no podía pasar más allá de ciertos espacios. ¿Por qué? Porque era eunuco, estaba castrado y por supuesto había sido también prosélito. Entonces todas esas son limitaciones que no permitían a ciertos grupos ser aceptados, ¿no? Los oficios impuros, gente que se dedicaba a curtidor de pieles, porque estaban con el trato de los animales muertos, constantemente ellos estaban en impureza, no podían entrar al templo, salvo alguna ocasión que el sacerdote pudiera dar una autorización y purificarse. Los sepultureros que tenían que lavar los cuerpos también, porque al momento de morir alguien, quedaba contaminada toda la casa y toda la ciudad. La ley establecía que nadie podía morirse en la ciudad de Jerusalén, nadie. Si alguien está agonizando, lo sacaban fuera de la ciudad de Jerusalén a que muriera fuera, ¿no? Y si por alguna razón moría inadvertidamente, pues entraba todo el proceso de la purificación al instante y lo sacaban fuera de más allá de las murallas y allá daban sus velorios, lo que tenían que hacer, las endechas, todo eso. Entonces los que se dedicaban a eso, pues estaban todo el tiempo impuros, en ese sentido, contaminados. Es que no podían tener trato personal con nadie de las personas del templo ni con las cosas sagradas y por supuesto la gente que se había purificado pues tampoco podía tener trato con ellos, ¿no? Así es que son gente que están excluidos totalmente. Y hablamos de los prosélitos, los que se convirtieron, ya lo comentamos, son gente que no nació en el judaísmo, se convierte al judaísmo, pero no tiene los mismos derechos de nacimiento. Entonces ellos tienen que aceptar que nunca van a tener ciertas posiciones. Y bueno, están los temerosos de Dios también, que ya lo platicamos. Son grupos que están totalmente desconectados, no 100% a la vida social, pero asisten a la sinagoga, ¿no? Los publicanos, que ya hemos oído hablar mucho de ellos, cobradores de impuestos, son los traidores, también son cortados de la sociedad. Y los gentiles y paganos, o sea, son gente que vive entre los grupos de los pecadores. Acuérdense que a Jesús lo acusaban de comer y entrar a la casa de los gentiles y los pecadores. No especifica quiénes son los pecadores. Nomás lo acusan a Jesús los fariseos. Tú que comes con pecadores. ¿A qué se está refiriendo con pecadores?
Bueno, se está refiriendo a todos esos grupos que se dedican, por ejemplo, a la prostitución que había, pues esos son los pecadores, a los criminales, a los de la más bajo nivel de contaminación, a esos grupos paganos, gentiles, que nadie se quería acercar con ellos. A Jesús lo acusaron de tener convivencia con ellos, ¿no? Entonces ahí hablaremos de eso también a más detalle cuando llegue el momento, ¿no? Y vamos avanzando. Los niveles de santidad en el pueblo de Israel es algo que voy a comentar así rápidamente, sin tanta profundidad, pero hay niveles en la escala de santidad, lo que es muy santo y lo que es menos santo, ¿no? Entonces, obviamente, el sumo sacerdote es la máxima persona de nivel de santidad. En su mitra, en su gorrito, ahí tenía una plaquita de oro que decía santidad al Señor. Él es el encargado de santificar los momentos especiales. Los sacerdotes, por supuesto, están abajo del nivel de santidad. Los levitas también, que se encargan de todos los instrumental y los lugares de la limpieza del templo, viven en santidad. Los judíos hombres están por debajo de los levitas y están, por supuesto, por encima de los prosélitos judíos hombres. No tienen el mismo nivel de santidad que un judío nacido en la tierra. Los publicanos, por supuesto, están más abajo. Son judíos que pudieran acercarse un poco al templo, pero más allá, entrar donde entran los judíos no pueden entrar. Acordemos de la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? El publicano estaba en la puerta, no podía entrar más allá del templo por la posición de santidad que había perdido. La mujer estaba más abajo, inclusive no podía entrar tampoco a ciertos lugares del templo. Los desahuciados, incapacitados que ya vimos, están en la escala hacia abajo. Los oficios impuros, los temerosos de Dios y los leprosos. Ahí están los niveles de santidad, entre los menos santos, impuros, hasta el sumo sacerdote. Los sacerdotes, para poder entender este tema religioso que nos va a ayudar a comprender lo que vamos a hacer, tienen como función el sumo sacerdote y los sacerdotes santificar toda la vida del pueblo de Israel, todo lo que involucraba. Ellos, su única función es santificar los lugares. Sus rituales y sacrificios es para santificar la tierra santa, los lugares. Se encargan de santificar los tiempos, es decir, el tiempo es de Dios y hay que santificarlo. Y santifican a las personas. Esas son las tres cosas básicas en las cuales gira toda la religión de Israel. Todos los rituales, los sacrificios, toda la función tiene que ver con sacerdotes intermediarios, representan a los hombres delante de Dios y representan a Dios delante de los hombres. Su función es la santificación, no es otra cosa más que la santificación. Lugares, tiempos y personas. Eso, si pueden, memorícelo porque nos ayuda a entender el recorrido que vamos a hacer, ¿no? Los cuales son los grados de santidad de los lugares, de lo que los sacerdotes santificaban los lugares. ¿Cuál es el grado más grande de santidad? Toda la tierra santa. Toda la tierra santa es santa y, por supuesto, los diezmos, las ofrendas tienen que venir de la tierra santa. La cosecha, los primeros frutos, los animalitos para el sacrificio no pueden ser criados fuera de la tierra santa. Todo lo que se requiere está dentro del grado más grande de santidad, es toda la Tierra Santa. Pero más grande que la Tierra Santa es la ciudad de Jerusalén. Tiene un nivel de santidad mayor. Como les decía, ahí no puede suceder, no pueden entrar ciertas personas a Jerusalén, no puede haber muertos, hay unas restricciones para la vida de Jerusalén, porque es un nivel de santidad mayor. Más grande, más santo que Jerusalén es el templo, con sus murallas. Tiene un nivel de santidad mucho más profundo. Más grande que el templo, más santo que el templo es el santuario. Vamos a decir, el santuario es el área donde están el sacrificio. Si ustedes ven ahí en la foto, está delimitado por algunas columnatas y unas puertas. No pueden pasar más allá. Esa área donde está la gente parada, que estaban los levitas hasta afuera, donde sale el sacrificio, donde está la llama, el fuego, ese es el santuario, ese es el área que es más santa
que el resto del templo, ¿no? Más santo que el santuario es el lugar santo, es decir, la parte más alta que ven en el edificio ahí en la gráfica, el primer salón donde entran, que van a presentar los sacerdotes la sangre del sacrificio, ese lugar es el lugar santo. Ahí ven en la imagen que están unos sacerdotes adentro del lugar santo, hay unos muebles con una menora, hay el pan de la mesa del propiciatorio, hay una mesa para ofrecer incienso y derramar la sangre del sacrificio, y en el fondo está la famosa división del velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, el lugar más santo que hay en todo Israel. Es el grado de santidad más fuerte. Entonces, todos esos círculos que están alrededor del lugar santísimo, con el lugar santo que es más grande, el santuario, tiene sus leyes, sus reglamentaciones, sus rituales para poder entrar. Y hay alguien que nunca va a poder entrar jamás al santuario, como decíamos ahorita, las mujeres no pueden entrar al santuario. Había el atrio de las mujeres y no más llegaban hasta ahí, pero no podían entrar al santuario. El judío normal, común y corriente no puede entrar al lugar santo, imposible. Y el sacerdote no puede entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote, que es el mismo nivel de santidad, entraba una vez al año solamente para ejercer el sacrificio, la purificación del día del perdón. Entonces ahí estamos los grados de santidad que los sacerdotes hacían. Ahí están los grados de santidad de los tiempos, también para entender el tema de las discusiones que tenían con Jesús. El grado más grande de la santidad del tiempo son todos los días de la semana. Es decir, todo el tiempo le pertenece a Dios. Y por lo tanto es obligación de todo judío santificar todos los días de la semana. Es decir, vivir de acuerdo a los rituales, a los principios de Dios, a las leyes, para no profanar ninguno de los días de Dios. Todo el tiempo le pertenece. Por eso a los judíos les prohibían cobrar intereses con los préstamos, porque el interés es un asunto de tiempo, tiene que ver con el tiempo. Y entonces ellos decían, pues si todo el tiempo le pertenece a Dios, yo no puedo lucrar con algo que a mí no me pertenece, el tiempo a mí no me pertenece. Por eso la ley prohibía que ellos cobraran intereses a sus hermanos. ¿Por qué? Porque son santos y el tiempo es santo y hay que santificarlo, ¿no? Más santo que la semana, pues es el séptimo día, el Shabbat, que empieza el viernes a las 6 de la tarde, tiene sus rituales especiales, sus sacrificios especiales y tiene sus observancias para santificar el día de la semana. 7 celebraciones santas o santas convocaciones, son épocas de fiesta anual. Había 7 fiestas importantes, son más santas que el famoso sábado, y ahí son asuetos obligatorios, son fiestas como la Pascua, Pentecostés, donde todo varón judío mayor de 21 años tiene que asistir a celebrar las santas convocaciones en Jerusalén. No se pueden hacer tantas convocaciones en ninguna parte del mundo, aunque haya judíos en la diáspora, en Roma, en Alejandría, en todas partes, pero estas fiestas son obligadas solamente en el templo, porque son tiempos santos. Es decir, asistir a una de estas celebraciones santifica a la persona con todos los rituales y obtienen ciertos privilegios, entre comillas, en la cercanía con Dios. Así es como se manejaba, porque habían santificado la fiesta, ¿no? Y obviamente los años sabáticos. Cada 7 años viene el año sabático, es muy santo, la tierra se deja descansar, hay muchísimas prohibiciones en ese año sabático que tiene que ver con que todo le pertenece a Dios, y ese año sabático vas a descansar la tierra, vas a descansar tú, tu esclavo, tus jornaleros, todo, y vas a vivir de lo que cosechaste el año anterior, ¿no? Entonces ese es un principio obligado. Si alguno de los judíos rompe el sábado o las celebraciones, santas convocaciones o los años sabáticos no los cumple o profana cualquier otro día, es cortado del pueblo de Israel. Así de grave es el asunto, ¿no? Son niveles de santidad del tiempo. Acuérdense que a Jesús se lo acusaba de profanar el sábado. Eso lo estaba todo el tiempo acusándolo. Y ahí vemos los grados de santidad. Más santo todavía, el año del jubileo. Cada 7 años sabáticos venía el año jubileo, el más grande de los años santos. Se abren las prisiones, se perdonan las deudas, las tierras regresan a su antiguo dueño. De una manera muy interesante porque pues, si había una inflación, cada 50 años reseteaban. Es un reseteo
cada 50 años. La economía regresa a su origen, las propiedades regresan a su origen, las deudas son perdonadas, los crímenes son perdonados, las cárceles se abren, hay todo un perdón, el día del perdón. Acuérdense que Jesús habló en Lucas 4 y dijo, he venido a anunciar el año agradable del Señor, a abrir las prisiones de los que están cautivos, y el año agradable se refiere al año del jubileo, cada 50 años, lo más santo de lo más santo que hay, y el último nivel de santidad, el famoso día del perdón. El Yom Kippur, cada año el sumo sacerdote, que es el más santo de las personas, entra al lugar más santo, que es el lugar santísimo, y ahí establece un ritual para perdonar los pecados de todo el pueblo de Israel, para santificar la tierra y santificar el templo. Todo el templo tenía que ser santificado y santificar a todas las personas. Una vez al año, el famoso día del perdón, que es un reseteo al final de cuentas, pero a nivel espiritual. Es lo mismo que el año del jubileo en términos civiles, pero el día del perdón es un reseteo a nivel espiritual, ¿no? Y bueno, y están los grados de santidad del pueblo, de las personas, acuérdense que es función sacerdotal, y ahí el grado más grande de las personas santas son los prosélitos. Un prosélito que no nace judío se santifica al hacerse judío, entra a las bendiciones del pacto con los privilegios que tiene, y bueno, es una persona santa que debe cumplir con todos los rituales. Las mujeres están arriba de los prosélitos, también tiene que santificarse, tiene que ir al templo cada vez que da a luz. Acuérdense de la purificación de María cuando dio a luz a Jesús. Una cosa es la presentación de Jesús en el templo para la circuncisión, pero otra es que María tiene que ir a presentar un sacrificio de unas palomas para la purificación de ella por haber dado a luz. La mujer estaba contaminada cada vez que entraba en su ciclo menstrual, estaba contaminado, todo lo que tocaba contaminaba, la casa estaba contaminada, los muebles, todo, entonces tenía que vivir aparte y al terminar había que hacer una serie de purificaciones y a eso iba con el sacerdote, con los sacrificios para poder purificarse, ¿no? Y arriba de las mujeres, por supuesto, los hombres, lo que hemos hablado, están a un nivel de santidad mayor, por eso ellos pueden entrar a lugares del templo más adentro que las mujeres nunca podían haber entrado. Los levitas están a un nivel superior a los hombres, viven en el templo, ahí tienen sus habitaciones. Algunos de los encargados de hacer ciertos sacrificios, ahí los criaban desde pequeños, no salían del templo algunos de ellos, vivían toda la vida desde que nacieron ahí en el templo, y son estos niños que se encargaban de guiar a la famosa vaca alazana, que en una ocasión hablaremos de este ritual, niños que guiaban a una vaca para hacer el día del perdón del Yom Kippur, donde el sumo sacerdote sacrificaba una vaca pura, criada en el templo y guiada por niños que nunca habían salido del templo, formaban parte de los levitas, ¿no? Sacerdotes por encima de los levitas también, con toda su santificación y lo que siempre hemos hablado, sumo sacerdote. Entonces ahí tenemos el sistema, sin hablar a tantos detalles, de cómo funciona la religión judía en los tiempos de Jesús, y con todo lo que llevan todos estos personajes, costumbres, sin entrar a tantos detalles, solamente para tener una idea de con quién nos vamos a topar, ¿no? Y vamos terminando, aquí está el templo, una perspectiva de cómo era el templo de Herodes. Este fue el que construyó Herodes, muy grande, por supuesto. Ahí tenemos los atrios, que son los patios, las escalinatas. Dentro de los atrios hay un cerco alrededor, hay varios. Uno de ellos que es el cerco del atrio de los gentiles. Antes de ahí pueden entrar algunos gentiles, algunos extranjeros, pero más allá hacia el templo es el primer círculo donde nada más entran los judíos y las mujeres. Historiador Josefo dice que había una placa de advertencia que decía que todo gentil que sea sorprendido en el área del atrio de los judíos es pena de muerte. Obviamente lo llevaban a juicio en el Sanedrín y Roma se encargaba de ello. Y luego había otro círculo más grande que es donde solamente entraban
no pasaban ahí los ciertos judíos que traían cierta condición física o una discapacidad. Y más adelante está el atrio de las mujeres, ahí es donde llegaban, y pasando la famosa Puerta de la Hermosa, porque llegaban ahí en el atrio de las mujeres los que estaban también los tullidos, enfermos, discapacitados, pero no podían pasar ahí de la Puerta de Hermosa más adelante hacia el santuario. Solamente los varones judíos que estaban completos para llevar el sacrificio y el sacerdote, y bueno, lugar santo y lugar santísimo. Y ahí está más o menos el templo como lo vemos. Es el templo donde coinciden las personas más santas, el lugar más santo y los tiempos más santos. La cúspide de la santidad en todos los sentidos que gobierna la vida diaria de todo el pueblo de Israel está ahí en el templo. Es la fuente de toda esta santidad con todos los rituales y lo que lleva. Así es que es el corazón de la vida religiosa, el corazón espiritual de Israel. Está la presencia de Dios en medio de su pueblo. Los sacerdotes ejercen su oficio de santificación. Ahí no pueden ir a santificar a ningún lado, todo sucede ahí, la santificación, los sacrificios, santas convocaciones, las fiestas se celebran en el templo, no se pueden celebrar en ningún lugar. Ahí está la reunión del Sanedrín, en uno de esos salones del templo, ahí se juntaba el Sanedrín para poder hacer los juicios, se hacían las purificaciones, las oraciones, los pórticos de Salomón, estos techados que hay alrededor de todos estos pasillos, ahí es donde se reunían los maestros para dar clases, para enseñar. Ahí hablaba Jesús en estos pórticos y hablaba del Evangelio. Ahí había muchísima vida de los mercados, las ventas que había ahí, los pórticos de Salomón, las casas de cambio, porque no podían recibir monedas si no eran los shekels, la moneda santa. Entonces ahí los banqueros, judíos banqueros, se encargaban de hacer el intercambio de monedas antes de que el judío pasara más allá. Ahí compraban el cordero para la Pascua, los animales para el sacrificio, y luego más adelante para que les dieran una revisión. Pues ahí había todo un mercadeo, ¿no? Y ahí es donde Jesús también tiene un encuentro con todos estos discípulos. Y ahí están las 7 fiestas reconocidas que se deben de celebrar en Jerusalén. Al menos 3 son obligatorias, las más grandes: Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. El Día del Perdón, pues no era obligación asistir, pero sí era un día importante para todos. Pero Pascua es la que más había gente. Jerusalén en esa época tendría alrededor de unos 100,000 habitantes en un curso ordinario durante el año, y en el día de la fiesta de la Pascua, que era cuando más gente había, podía haber hasta 300, 400,000, 500,000. Hay un registro de que hubo un año que había 600,000 personas en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ¿no? Para que vean cuánta gente vivía y cuánta asistía, ¿no? Pues ahí estaba la vida normal de todo el pueblo israelí. Y termino con esta última lectura de Jesús, que hablaremos de eso con más detalle a su debido tiempo. Mateo 11:15 dice que vinieron pues a Jerusalén, está hablando de Jesús y sus discípulos, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Cuando llegue su debido tiempo lo vamos a analizar bien, por qué hizo lo que hizo, qué es lo que estaba sucediendo, el nivel de corrupción que había en el templo, los negocios que pertenecían a estos cambistas, le pertenecían mucho a las familias sacerdotales que ya estaban muy corrompidas en su tiempo. Los fariseos también tenían negocios de la venta de animales consagrados. Era todo un nivel de corrupción altísimo, ¿no? Entonces, cuando Jesús va al templo, no era la primera vez que iba, pero es la primera vez que fue ya como ministerio, se indignó. Y por eso hay todo ese encuentro que vamos a hablar a su debido tiempo cuando lleguemos en el momento. Y bueno, terminamos con la primera parte de esta introducción. En la próxima sesión vamos a entrar directamente a los eventos previos, directamente ya a los evangelios, qué es lo que sucedió antes del nacimiento de Jesús. Hubo alrededor de 400 años antes del nacimiento de Jesús un tiempo de silencio. Se le conoce como el Gran Silencio, no sucedía nada,
no había intervención de Dios, no había milagros, no había profetas, no había ningún evento sobresaliente por más de 400 años. Y de repente, en ese silencio que parece que Dios había abandonado al pueblo de Israel y la gente veía los milagros como algo que pertenecía a 500 años atrás, de repente algo sucede. Y sucede con un evento donde el ángel Gabriel se aparece a un sacerdote en el templo. Y ahí vamos a ver la próxima sesión, los eventos que tuvieron lugar antes de que Jesús naciera, y luego ya después entraremos directamente a los pasos de Jesús. Considero que es importante estudiar esto. Sé que es mucha información, no tienen que memorizarla, pero tenemos que estar familiarizados para poder entender el impacto de las palabras de Jesús y lo que realmente está sucediendo, y poder encontrar el corazón de la enseñanza de lo que Jesús vino a entender las luchas, entender los encuentros, entender la persecución, entender lo que sucede en el templo, toda la cuestión política, la cuestión religiosa. Pues eso es parte de lo que queremos llevar este panorama. Y yo les voy a pedir ahora que cierre sus ojos e incline su rostro para terminar con una oración. Amado Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias por esta enseñanza. Yo te quiero pedir que tu Espíritu Santo pueda tomar esta información y nos lleve a tener una mayor comprensión de la persona de Jesús. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo nos lleve a poder tomar el corazón del Evangelio, que es la persona de Jesús, sus palabras, sus promesas, sus dichos, Señor, sus obras, y que podamos nosotros crecer y madurar en el conocimiento de él. Gracias por cada persona que está presente, por aquellos que no pudieron asistir. Te doy gracias por aquellos que escucharán esta grabación, que tú puedas hablar a su corazón y que estas palabras sean de bendición. Bendícenos, Señor, que podamos amarte más, que cada día podamos entenderte y disfrutar del conocimiento tuyo. Recibe, Señor, todo el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos.